Hemos estado viendo, el domingo pasado vimos que algo que necesita la iglesia del futuro es convicción. La Biblia habla de los postreros días. Estos son los postreros días. Mateo 24 dice: escucharéis terremotos, señales en el cielo, rumores de guerra. Ahorita hay guerra entre Ucrania y Rusia, oramos por la paz del mundo. Son cosas terribles que no deberían de asustarnos porque está escrito. Y escucha bien esto, de aquí en adelante todo lo que sucede en el mundo no será otra cosa más que la confirmación de que lo que Dios dejó por escrito es verdad. No debemos de asustarnos, debemos de estar orando por nuestros hermanos. Hay hermanos cristianos en Ucrania, hay hermanos cristianos en Rusia que están orando, están pidiendo intercesión y lo hemos estado haciendo. Entonces, la iglesia del futuro es ahora. Usted y yo somos la iglesia del futuro. Amén. Y vimos que la iglesia del futuro hoy, más que nunca, necesitamos retomar la visión de la iglesia primitiva. Mira, hablar de convicciones es hablar de pruebas. Hablar de convicciones es hablar de una fe maratónica, de una fe a prueba de todo. Y ahorita al principio yo comentaba cómo la gente pecadora, la que no quiere nada con Dios, tiene convicciones firmes. El domingo pasado vimos la convicción de Job, una convicción inquebrantable, que perdió todo lo que tenía. Lo único que le quedó fue él y su esposa con vida, y él estaba enfermo de sarna, desde la cabeza hasta los pies. Y la fe y la convicción de Job permanecieron inquebrantables. Entonces, la gente se rige por convicciones. El ser humano se rige por convicciones. La gente defiende sus convicciones. La gente defiende su pecado. No oculta su pecado, y no solamente no lo oculta, lo defiende. Sí soy, ¿y qué? Entonces la gente tiene convicciones. Es más, la gente defiende su religión. A mí cada rato me dicen: oye, es que yo soy esto, yo soy lo otro, y yo soy de tal religión. Y digo: está bien, tenemos que ser celosos de nuestras convicciones, pero la mejor manera de mostrar que soy un hombre de convicciones en cuanto a Cristo es demostrarlo con mi vida. La mejor manera de defender su religión, sea cual sea, si alguien me está viendo ahorita y es de otra religión, la mejor manera de defender su religión es con un ejemplo de vida. Que mis acciones hablen más que mis palabras. Que mi manera de vivir sea más fuerte que mi manera de hablar. Es muy fácil hablar bonito, hablar de Dios, es muy fácil decir soy esto, soy lo otro, pero el ejemplo de vida, a veces los padres queremos corregir a nuestros hijos nada más con palabras y los podemos llegar a convencer, pero finalmente nuestro ejemplo los va a arrastrar. Es nuestro ejemplo, lo que ven en nosotros, los que le van a dar forma a su vida. Entonces la gente defiende sus convicciones, a veces equivocadamente, pero tienen convicciones firmes. Hay un hombre en la Biblia, el apóstol Pablo, que no toda la vida fue apóstol. Antes de ser cristiano, él era un perseguidor de Cristo. A él le pagaban, tenía permiso del gobierno y de la religión, tenía permiso para capturar, torturar, encarcelar y matar cristianos. Ese era el trabajo de Pablo. Se llamaba Saulo, de una ciudad llamada Tarsis, por eso le decían Saulo de Tarso. Y el solo mencionar su nombre, la gente temblaba, más los cristianos. Ahí viene Saulo de Tarso, y mira, como las ardillas a la cueva. ¿Por qué? Porque Saulo era un hombre que pensaba que lo que hacía era correcto. Él no sabía que estaba equivocado, él pensaba que hacía lo correcto, era tan celoso de sus convicciones que no había poder humano que lo convenciera de lo contrario. ¿Y sabes qué? Por eso Dios lo eligió. Por eso Dios lo eligió.
Dios busca el corazón de hombres y mujeres celosos de sus convicciones. Pablo era un hombre equivocado, pero era celoso de sus convicciones. Y dijo el Señor, este me va a servir. Así como le sirve al diablo para lo malo, me va a servir a mí para lo bueno. ¿Ya se dio cuenta por qué entonces Dios nos escoge? ¿Por qué Dios nos elige? Porque Dios ve convicciones en nosotros. Amén, amén. El Señor Jesús le enseñó a sus seguidores una gran lección en el Monte de los Olivos, una gran lección de convicciones. Y vamos a leer Mateo 26, del 31 al 35. Creo que sí es la versión Reina Valera. Dice, y cuando hubieran cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño, ¿qué dice? Serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, ¿qué dice? Me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Tan, 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 tan. Agárrese de la silla. Mejor que una serie de Netflix. Mejor que una historia engarzada. Mejor que lo que callamos las mujeres. No es cierto, las mujeres no se callan nada, todo dicen. El verso 31, otra versión diría, entonces Jesús les dijo, voy a leer otra versión del verso 31, todos ustedes perderán la fe en mí debido a lo que me sucederá esta noche. Porque dice en las Escrituras, mataré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Le voy a pedir un gran favor, muy serio. Ore por su pastor. Porque si alguien golpea al diablo, una manera de hacerle daño a las ovejas es golpeando al pastor. Ahí está escrito. Porque una vez que el pastor es derribado, dice, las ovejas se dispersan, quedan sin rumbo. En lo natural, no sé si sepas, pero una oveja, un borreguito no tiene sentido de dirección. Se pierde y no puede regresar al corral, no tiene sentido de dirección. No es como los gatos, los perros, que vas y los tiras lejos y llegan antes que tú a la casa de regreso. ¿Sí? Una vez un hombre fue y tiró un gato 3 veces y 3 veces regresó antes que él a la casa, hasta que se decidió dejarlo muy, muy lejos. Tan lejos que se perdió el hombre. Tuvo que mandar por el gato para que le dijera por dónde le... El Señor Jesús era tan bello para enseñar y les estaba anunciando ahí que iban a correr, que se iban a escandalizar. Y conocemos la historia que al primer azote, es más, antes de que lo azotaran, cuando arrestaron a Jesús ahí en el Monte de los Olivos, eran como las 3 de la mañana. Pedro le arrebató el cuchillo, la espada a un soldado y lo quiso matar. Nada más le alcanzó a rebanar una oreja, pero no quería hacer eso Pedro. Pedro lo que quería era cortarle la cabeza para defender a Jesús. Pero ahí empezaron a correr todos los discípulos. Empezaron a correr. Y cuando lo llevan a Jesús arrestado y lo empieza, al primer azote Pedro dijo, ni lo conozco. Acababa de decir que no se iba a escandalizar. Acababa de decir, si es posible voy a morir contigo. Pero Jesús le respondió antes del que el gallo cante. Entonces cuando le dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí,
Otra Biblia dice, perderán su fe en mí. Otra Biblia diría, perderán su confianza en mí. Otra Biblia diría, todos ustedes me abandonarán. ¿Y qué me enseña ese versículo 31? Que todo creyente tiene momentos de indecisión. Todo creyente tiene momentos de falta de convicción. Lo decía al principio, es muy fácil decir, soy esto, soy lo otro. Pero al momento de los cocolazos, pero al momento de enfrentar una angustia, al momento de enfrentar una agresión, al momento de enfrentar presiones, las convicciones no solo son palabras, las convicciones son hechos. Hemos estado estudiando los miércoles sobre las decisiones. ¿Sí? ¿Quién está viniendo los miércoles al estudio? Estamos hablando sobre las decisiones. Entonces, todo creyente tiene momentos, ha tenido momentos, tiene momentos o tendrá momentos de indecisión, donde van a perder la fe en Jesús, donde van a dejar de confiar en Jesús, donde incluso van a abandonar a Jesús. Este versículo 31 es un cumplimiento de la profecía de Zacarías 13 en el verso 7 que anunciaba, donde Dios decía, a ver, hazle guerra a mi discípulo, hazle guerra a mi hijo, golpea al pastor y las ovejas se dispersarán. Es una profecía cumplida. Jesús estaba anunciando que sería abandonado por sus seguidores, que sería abandonado por sus discípulos, porque se aproximaba la hora de su arresto. La palabra escandalizar significa negar, abandonar, perder la confianza. Y muchas veces a los creyentes nos paraliza el miedo. Muchas veces abandonamos cosas, dejamos de hacer cosas o no hacemos cosas por temor. Una de las herramientas que el diablo usa es el miedo. El temor es parte del ser humano, porque dice Proverbios 1 que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor natural conectado a Dios me mantiene vivo, me mantiene alerta, me mantiene santo, me mantiene firme, sin pecar, o por lo menos esforzándome a no pecar. Y entonces el diablo usa ese miedo, ese temor en tu contra. Usa circunstancias, usa personas para presionarte, para atemorizarte. Y esto puede ocasionar en el creyente dudas, frustraciones, conflictos, enfermedades. Todo este rollo del coronavirus, si tú te informas, checa todos los artículos médicos bien sustentados con fuentes fidedignas, pero se están dando cuenta que todo este rollo del coronavirus era 50% el efecto de la enfermedad y el otro 50% era emocional. Mucha gente que murió por causa del virus fue por el terror, el miedo, el pavor infundado a través de tanta información, tanto bombardeo de información, de amenaza. Y la gente moría por miedo, moría por temor. Está comprobado médicamente, científicamente, que el miedo, una amenaza, puede bajar tus defensas, las defensas naturales del cuerpo. Y mucha gente, por terror, entonces, y no nada más enfermedades, conflictos, desconfianza, tantas cosas que se han perdido por causa del miedo, del temor, decisiones importantes que no hemos tomado por causa del temor. Si nos vamos al principio, yo me hago una pregunta: ¿por qué causa Adán
no le dijo que no a Eva cuando Eva le ofreció el fruto prohibido? ¿Por qué crees tú que Adán no pudo decirle que no a su esposa? Probablemente. Entonces el miedo nos hace soltar nuestras convicciones, porque ni Adán ni Eva eran ignorantes. Dios ya les había advertido qué iba a suceder si probaban del árbol prohibido. Y eso debió haberles formado una convicción. La convicción de Eva fue derribada porque fue seducida con propuestas engañosas. Ella viene y le ofrece a Adán. Adán estaba, dijera mi abuelo, en sus cabales, en sus 5 sentidos, en sus convicciones. Pero la propuesta de ella le hizo dudar. Muchos dicen, bueno, es que no había otra mujer más que Eva. Si le hubiera negado a Eva, ¿dónde iba a agarrar otra esposa? Mi hijo se lo sacó de una costilla, le quedaban otras montones de costillas acá. ¿Habrá algo imposible para Dios? No tengo idea cuántas costillas tenemos. ¿Alguien sabe? ¿Cuántas? ¿Cuántas costillas a cada lado? Yo creo que yo debo tener unas 30 porque mira, bien bendecido. Si Adán le hubiera dicho que no a Eva, basado en sus convicciones de amar a Dios sobre todas las cosas, de obedecer a Dios antes que a su esposa, para Dios no hubiera sido problema restituir o a Eva o restituirle a otra esposa. No sé qué hubiera pasado, pero para Dios no hubiera sido imposible. A veces los miedos nos hacen soltar nuestras convicciones. Dice Santiago 1:8 en la palabra de Dios para todos, que el que duda es inestable en todo lo que hace. La falta de convicciones me hacen una persona inestable. Ahorita sí, al rato no, a la noche quién sabe, ya veremos mañana. Oye, pero sí, ya veremos. Soy inestable mental, emocionalmente. Mis decisiones ahorita son sí, al rato son no. No volteé a ver a nadie. Hay tantas cosas en nuestra vida cristiana que no se han cumplido debido a la falta de convicción. La convicción es fe, pero una fe que no solo se habla, se vive. Hay más de 8,000 promesas en la palabra, pero si no forman en ti una convicción, no va a suceder nada en tu vida. No va a suceder nada. De repente la gente me acerca, pastor, ¿puedes orar por mí? ¿Qué te pasa? Estoy muy enferma. ¿Y tú crees que Dios te puede sanar? Pues ojalá. Bueno, vuelva mañana. Vuélvase a formar. Y cuando regresa, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Pues ojalá y Dios lo oiga. Vuelva mañana. Convicción. Se necesita convicción. Amén. Los discípulos abandonaron a Jesús. ¿Por qué? Porque sus convicciones o no habían sido formadas todavía, o el miedo a ser arrestados, o el miedo a ser asesinados, lo convirtieron a ellos, a los discípulos, en personas inestables, indecisas. Pedro le dijo, Señor, si es posible voy a morir junto contigo. Pedro se creería el guarura del Señor. Sí, creo que era de San Ignacio, Pedro. No, de los Guayum. Sí. Era ribiatado, decía mi nana. Cuando no se le ocurría caminar en el agua, se creía el guarura del Señor. No, era bravo Pedro.
Pedro Villegas. Y a la hora de los cocolazos dijo, ni lo conozco. Oye, tú eres uno de ellos, ¿verdad? No, hombre, no lo conozco. Y fui y se metió otra bolita ahí donde estaba la fogatita. Y se le quedaron viendo. Oye, ¿te vistes igual que ellos? ¿Eres de ellos? No, hombre, no sé quién es ese. Y se fue a otra fogatita que estaba por ahí. Y se le quedó viendo una muchachita, si eres de ellos, hablas igualito que ellos. Y Pedro dijo, no conozco al hijo de su tal por cual. Dice la Biblia que vociferó, blasfemó para poder que le creyeran que no era cristiano. Eso le pasa a muchos cristianos que andando con amigos que no son cristianos, hacen locuras para sentirse aceptados. Hablan leperadas, escuchan y ven cosas que no deberían, hacen cosas que no deberían. Le dan la espalda a Jesús, a sus convicciones. Pero en la iglesia, aleluya. Un mar de llanto. Aleluya. Aquí en esta iglesia no. ¿Dónde digo ahora? Porque ya me mandaron un mail de Corea que no. En Nueva Delhi. Entonces, ¿usted está dispuesto a defender sus convicciones? ¿Usted está dispuesto? Asegúrese que sus convicciones sean conforme al Señor. Porque no se trata solo de defender una convicción. Se trata de que mis convicciones tengan un respaldo eterno. Se trata de que mis convicciones tengan un respaldo de parte de Dios. A veces nos encontramos defendiendo cosas que no valen la pena o que Dios no me está pidiendo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Jesús necesitaba que lo defendieran? Agarró la oreja que Pedro le había cortado al soldado. La oreja ahí cayó toda ensangrentada en la tierra. No lo sé, yo tengo muy buena imaginación. Yo me imagino que el Señor Jesús la juntó y le quitó la tierrita y se la volvió a poner. Así dice la Biblia, que se la volvió a pegar. Yo me imagino que le quitó la tierrita antes. Y le dijo, Pedro, hey, si yo quisiera ahorita le pido a mi Padre 12 legiones de ángeles para que me defiendan. Wow. Es que es mi religión. Es que es mi. A veces estamos queriendo defender cosas que no ocupan que la defiendan. Mejor asegúrese que sus convicciones sean firmes. Mejor asegúrese que lo que piensa, habla y hace tengan congruencia. Porque si no, la gente no le va a creer. Porque si no, el que no conoce la luz del Señor no le va a creer a usted. Las palabras convencen, las convicciones convertidas en hechos arrastran. La gente tiene que desear conocer a Cristo por la manera en que usted vive, por la manera en que usted no solamente habla, sino cómo se comporta. No nada más en la iglesia es bien fácil, llegamos y nos ponemos la máscara del santo. Ya llegando al primer semáforo, ya llevo la de Blue Demon. Usted y yo debemos de comportarnos bien en la iglesia, en la casa, en la calle, en el trabajo, en la escuela. Y la gente va a decir, yo anhelo conocer al Dios de Ernesto, al Dios de Juan, al Dios de José. Yo anhelo conocer al Dios de él, porque con tu vida le estás mostrando tus convicciones. Pero si sales de la iglesia y en la noche te ven en el baile, arriba de la mesa,
Pero si te ven adorando a Dios en la iglesia y en el trabajo, en la casa, eres mal hablado, malcriado, gritón, prepotente, ¿cómo te van a creer? En otra iglesia. Entonces la falta de convicción, por esa causa, muchas personas no logran tomar las bendiciones de Dios. Un buen hogar, un buen matrimonio, unas buenas finanzas, un buen negocio, buenos hijos, una buena familia. Sus convicciones están a medias, lo hacen apresuradamente, buscan tener relación de noviazgo con personas no idóneas, una vida promiscua, no concretan negocios, no cumplen promesas, no terminan su carrera universitaria, frustran el llamado de Dios. Mis hermanos, la iglesia debe hoy fortalecer sus convicciones para dejar de ser inestable en sus decisiones. Voy a hacer una pregunta seria. ¿Cuántos cristianos hay aquí? No me diga amén, levante la mano, los vamos a contar. No, no es cierto. Voy a volver a hacer la pregunta seria. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Hay cuenta que no dije nada. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Sí, ya me quedó la mitad. No es fácil. No es fácil. No es fácil decir soy algo y vivir otra cosa. No es fácil. Pero tampoco es imposible. La fe no hace las cosas fáciles, la fe hace las cosas posibles cuando yo tengo convicciones firmes. Usted quiere que Dios le cambie a su marido, no por otro, sino que cambie el carácter del que ya, sí, porque luego le apuntan por otro, no. Dios, cámbiame a mi marido, espérate, te lo voy a cambiar, pero ese mismo, no. Pero la esposa no tiene la convicción de respetarlo, de obedecerlo cuando debe, en las cosas que debe, de atenderlo como se debe, pero quiere que Dios le transforme a su esposo, pero no tiene la convicción de honrarlo. El hombre casado le pide a Dios que cambie a su mujer, o sea, la misma, pero transformada. Pero el esposo no tiene la convicción de amarla, de respetarla, de cuidarla, de mantenerla. Despertaron las mujeres. Se les olvidó que no habían desayunado, ¿De dónde sacó Dios a Eva? De la costilla de Adán. Y la costilla está cerquita del bolsillo. Tenga, mija, ahí le va la tarjeta. Está deprimida, váyase de compras. ¿Cuánto tienes en la tarjeta, mi amor? Tú dale. Qué miedo, Capaz si llega con una X-Trail 2022 y mira la que me fiaron. Convicciones. Cuando no hay convicciones se frustra el llamado de Dios, las promesas de Dios en tu vida. Todos tenemos momentos de indecisión. Pero si no aprendemos de nuestros errores, ¿qué caso tiene cometerlos? Cada quien aprendiéramos de nuestros errores si no nos ocupáramos tanto en buscar culpables de ellos. Mejor dedíquese a enfocarse en lo que Dios tiene para usted. Número 2, el creyente tiene que dejar de ser impulsivo. ¿Cómo, pastor? Impulsivo. Yo recuerdo, no sé cómo se dice en inglés, I remember. ¿Hay algún maestro de inglés? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se dice así? Ok. Cuando empezaba en el servicio en mi iglesia allá en Guasave, yo tenía un problema,
pero no me daba cuenta que era un problema. Nunca le decía a mi pastor que no. Cuando me pedía, cuando me invitaba, cuando me mandaba, nunca le decía que no. Era tanta mi pasión, era un potrillo desbocado. Yo no me daba cuenta, pero eso me creaba conflictos en mi matrimonio, en mi familia. Porque tiempo que era de mi familia, ok, se lo dedicaba a Dios, pero Dios también me habla a poner atención a mi familia. No puedo dejar a Dios por Dios. Si yo era un potrillo desbocado, trabajaba toda la semana, tenía un negocio, descansaba los domingos, los sábados a las 3 de la tarde agarraba un camión hasta Mazatlán, 4, 5, 6 horas a darle escuela de ministerio a 2, 3 personas, me regresaba el mismo día. Nunca le decía que no, hasta que un día aprendí que mi esposa y mis hijos también ocupaban tiempo. Y me armé de valor. Pastor, mira, ¿no tienes a más a quien mandar? Bueno, mira, sí está el hermano fulano. Ok, mira, ahorita tengo un compromiso con mi esposa, con mis hijos. No te preocupes. Convicciones. No se trata de ser impulsivos. En el verso 33, Pedro le respondió y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. No, hombre, Pedro era arribiatado. De ahí de los Wyoming. Entonces Pedro, debido a su carácter impulsivo, dijo que nunca lo abandonaría. Y a la hora de los cocolazos, bye. Pélate pollo, decimos en Sinaloa. Todo creyente en algún momento hemos dicho, hemos prometido, emocionados, impulsivamente, que ahora sí voy a dejar a un lado los chismes, las mentiras, los malos amigos, la pornografía, los chistes de doble sentido, el vocabulario obsceno. Ahora sí ya no voy a ser peleonero. Ahora sí voy a obedecer a mis papás. Ahora sí le voy a hacer caso al pastor. Hola. Pedro era impulsivo. Entendamos que hay cosas arraigadas muy difíciles en las personas cuando han desarrollado un vicio al tabaco, al alcohol, a las drogas, a la pornografía, o incluso gente que tiene tiempo en el cristianismo, que ha dicho o ha prometido en algún momento que van a llevar una vida de oración, de ayuno, de vigilia, van a leer más la palabra y muchos Pedros caminando. Dios dice en su palabra: es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Si algo le has prometido al Señor, no te tardes en cumplirle. Hola. El reino de los cielos, dicen los evangelios, es de los valientes. Los valientes lo arrebatan. Pero no significa que debamos de ser impulsivos, emocionales, porque vamos a sufrir cosas que no deberíamos. Arrebatar el reino de los cielos no significa ser impulsivo, significa tener convicciones firmes y tomar decisiones firmes en el momento preciso, en el lugar preciso. Pero tenemos que asegurarnos que es Dios el que está impulsándome a hacer aquella cosa. Amén, amén. Filipenses 2:13, palabra de Dios para todos.
Dios está obrando entre ustedes. ¿Cuánto lo creen? Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Otra Biblia dice que Él produce tanto el querer como el hacer. Traducción sonorense: usted vino hoy a la iglesia porque Dios puso en el corazón de usted el deseo y la acción. Muchos tenían ganas de venir hoy a la iglesia y no vinieron. Usted tuvo ganas de venir a la iglesia y vino. Es más, algunos vinieron sin tener ganas. Sí, estaban atrapados en Sabanás. Pero el papá le dijo: si no vas a la iglesia no hay cash, no hay domingo. Bueno, pues, si no vas a la iglesia no te presto el carro. Muchos vinieron bajo amenaza. No importa, pero asegúrese de crear convicciones. Dios está obrando. Él despierta en mí el deseo, el anhelo de hacer lo que a Dios le agrada. Pero no se queda ahí el asunto. No se queda, no basta con la buena intención. No basta con la buena intención. Hay tanta gente bien intencionada. Imagínate que yo le diga a mi hijo menor cuando se graduó de la prepa: fíjate que te felicito, tenía tanto anhelo de regalarte un carro nuevo, pero siempre no. Pero con la intención basta, ¿eh? ¿Qué va a pensar de mí mi hijo? ¿Qué va a pensar mi hijo de mí? Es que soy un embustero, que no cumplo lo que prometo. Llegas a la fiesta de cumpleaños y sin regalo. Fíjate que pensé regalarte esto, pero siempre no, pero con la intención basta, ¿eh? Dios, fíjate, si sabes que un día vamos a estar frente a Dios, el día del juicio, ¿sí? Ahora, imagínate que tú le digas: Dios, fíjate que toda la vida tuve el deseo de ser mejor persona, de ser transformado, de ser mejor hijo, mejor padre, mejor esposa. Toda la vida tuve el deseo, pero con la intención basta, Señor. Y el Señor te va a decir: fíjate que yo tenía tanto anhelo de que te salvaras, de abrirte la puerta del cielo, pero con la intención basta, ¿eh? Pásele a la lumbre. Alguien dijo así, que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Gente que toda la vida tuvo la buena intención de hacer lo que Dios le pidió, pero solamente quedó en buenas intenciones. No basta. ¿Qué dice ahí? Dios despierta el deseo y te da el poder para hacer lo que Él te está pidiendo. O sea que no hay dele fuerte el aplauso al Rey. No hay pretexto. No hay pretexto para decirle yo a Cristo: no puedo hacer lo que me pides. Sí quiero hacerlo, pero no puedo. No puedo decirle eso, porque ahí dice que Él despierta el deseo y me da el poder para hacerlo. Usted está aquí hoy porque Dios le dio el poder para hacerlo. Despertó el deseo y también le dio el poder, la capacidad. El deseo convertido en acción forma una convicción. Convicciones. No se puede quedar solo en pensamientos y palabras. Esas son emociones pasajeras. Pero la acción forma una convicción. Amén, amén. Número 3, termino con este. El creyente tiene que aprender de sus errores. La iglesia del futuro hoy tiene que aprender de sus errores. Verso 34. Jesús le dijo a Pedro, después de que Pedro se lo quiso verbiar, y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Si este verso 34 lo traducimos a la versión sonorense, Jesús le dijo: de lengua me echo un plato. Jesús le está diciendo a Pedro: para verduras el cocido, la cazuela.
antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. ¿Por qué dijo eso Jesús? ¿Estaba adivinando? No, ya sabía lo que iba a pasar. Dios conoce el futuro. Dios conoce tu futuro mejor que nadie. Ya deja de consultar el horóscopo. Levanten la mano los Libra. Dios sabe cuál es tu futuro, cuáles son tus puntos débiles. Tú sabes, Él sabe en lo que tú y yo le vamos a fallar en el futuro. Él todo lo sabe. Por eso es Dios. Ya deje de consultar a Mira. 9.99 el minuto. Ya no vaya a la Masiaca. Si trae el deseo de que le lean las cartas, yo se las leo. Primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios. Y si quiere una limpia, también se la hacemos. ¿Cuál es el problema? La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y de toda maldad. ¿Habrá algo imposible para Dios? Reconozca sus errores y nunca se le olvide que el Señor sabe lo que va a pasar. Hoy en la tarde, mañana, pasado, la semana que entra. Isaías 46:10. Estoy terminando. Yo anuncio en la tele, yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final. Y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro, ¿qué dice? No está puesta. Hasta me inspiré. Pase la alabanza mientras se pone de acuerdo el del cañón ahí. Va de nuez. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que mis planes se cumplirán como tú quieres, como el pastor quiere, como mi esposa quiere, como Dios quiere. Como yo quiero, dice el Señor. Denle fuerte el aplauso. Es como el Señor. Él conoce el futuro, Él conoce mis áreas débiles, Él sabe en lo que le voy a fallar. Lo que yo necesito ahorita es reconocer mis errores, confiar en Él, hacer lo que Él me pide y estar convencido que finalmente Dios hará lo que Él quiera. Y como Él quiera. Y con quien Él quiera. Viene Dios y le dice: oye, Alan Ramírez, te quiero bendecir. Nada más te pido que hagas esto. Y Alan le dice: no quiero, Señor, hágase un lado. Ernesto, te quiero bendecir. Aquel no quiso, quiero hacer contigo esto y lo otro. Y Ernesto dice: no, Señor, ahorita no, estoy muy joven, ya que esté viejo, hágase un lado. Juan, y el Señor va buscando corazones con convicciones firmes, dispuestos a hacer lo que Él está pidiendo. Pero la voluntad de Dios se hace porque se hace. Cuesta trabajo entenderlo, pero la fe todo lo hace posible. Te explico así en un brinco. Un día Dios puso en mi corazón, estábamos en una reunión de casa allá en Guasave, y Dios me habló muy claro y me pidió que le diera una ofrenda económica a una persona que estaba ahí en la reunión. Me dijo quién y cuánto. Y cuando salimos de la reunión, yo lo jalé aparte y le dije: hermano, Dios puso en mi corazón ofrendarte esta cantidad. Yo no sabía si él tenía problemas o no. Simplemente Dios me habló y yo lo hice. Y me dijo: no, ¿cómo creer, hermano? No, guárdelo. No, ten. Dios me dijo que te lo diera. No, ¿cómo creer? No, pues cómo, qué vergüenza. Agárralo. No, y 3 veces se negó. Y le dije: hey, es que si por mí fuera ni te lo diera, compadre. Es Dios el que me está diciendo que te lo dé. Y si no lo agarras tú, al primero que pase se lo voy a dar. Pero la bendición no me la robas. Ah, no, pues así posible.
Así trabaja Dios. Él quiere hacer algo con cada uno de nosotros, pero es nuestra decisión, es nuestra convicción. Y si no estoy convencido, si no tomo la decisión, dice el Señor, hágase un lado. Voy a buscar otro corazón que sí quiera, que sí tenga convicciones firmes. A veces dice uno, ¿por qué Dios perdona al asesino, al violador, al ladrón? ¿Por qué lo perdona Dios? Porque son personas de convicciones firmes para lo malo. Pero Dios dice, si lo convierto a mí, va a ser una persona entregada para mi reino. Me va a servir a mí, dice el Señor. Al Señor no le gusta la tibieza. Al Señor no le gusta que andemos con un pie adentro y uno afuera. El creyente en muchas ocasiones no aprende por consejos. Puedes descargar 10,000 sermones, puedes ver videos de sermones todos los días, prédicas cristianas. Puedes ver la experiencia en otras personas y no aprender hasta que la vives, hasta que tienes tu propia vivencia. Desafortunadamente así somos muchos. No experimentamos en cabeza ajena. No me gusta escuchar consejos, no me gusta seguir consejos hasta que la vivo. Proverbio 22:3 dice: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones, pero el simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. La TLA es más grosera, no la voy a leer. Pero una persona de convicciones firmes es una persona inteligente espiritualmente. Ve el peligro y lo evita. Lo evita. Va caminando, tuvo un problema de alcoholismo, va caminando y ve que ahí está el Bachas, el Tuercas, el Greñas, con la cubeta llena de... y le saca la vuelta. Pero el simple, el necio, ve la bolita ahí y voy a ir a saludarlos. Son mis compas. Los voy a saludar. Ese es el simplón, el necio, el que sabe de qué pata cojea y ahí anda. El prudente ve el charco y le saca la vuelta, pero el necio ve el charco y se le antoja patinar. Hola. Hasta que no me enfermo y estoy sufriendo la consecuencia, hasta que no quedó embarazada la muchacha por andar comiéndose la torta antes del recreo, hasta que no haya una demanda, una multa fiscal, una mala reputación, un accidente, hasta que no está deteriorado mi matrimonio, mi familia, mi economía, hasta entonces, Dios, ni modo, pues la tuve que sufrir por necio. Tuve que tener la experiencia para poder abrazar una convicción. Imagínate un niño queriendo meter un alambre al enchufe. No lo hagas. No lo hagas. Ahí te el plebe. No lo hagas. Y hasta le diste un azote y ahí está necio el plebe. Déjalo. Nomás ten ahí cerca el botiquín. Que le pegue el toque. Y ya que le pegue el toquezón de electricidad, dile, vuélvelo a meter. Deja tú los niños, nosotros. Cuando Dios te dice, no lo hagas, no digas eso, no vayas para allá. Hey, haz esto, haz aquello. Y ahí estamos con el alambre, ¿verdad? Dios me está diciendo lo que no debo hacer y ahí estoy con el alambre. Hasta que me pego una descarga eléctrica de sufrimiento. Ay, ya aprendí, Señor. Pues qué bueno, mijito, porque ya se me había acabado la vara. En otras iglesias. Póngase de pie, vamos a orar. Qué bueno que prendieron los abanicos. Dios es bueno. Asegúrese usted de tener convicciones firmes. Dele una buena base a sus convicciones.
Dele una buena base. Asegúrese que sus convicciones estén alineadas a Dios. Usted puede defender algo, pero si no se asegura que ese algo viene de Dios, no le va a ir bien. No le va a ir bien. O le va a ir bien por un tiempo, porque hasta eso que el diablo cuando te hace pecar te da cierta ganancia de placer o ganancias X. Luego te pasa la factura. Pero cuando tu convicción está alineada a la voluntad de Dios, tienes asegurado un galardón. Tienes asegurada la bendición. Y si te llegara a ir mal, Dios está ahí para protegerte, para defenderte. Amén, amén. Ore al Señor y pídele convicciones firmes. Vamos a seguir con este tema el próximo domingo. No se pierda. Misma hora, mismo canal. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor.